¿Qué es IntegroPT? Bueno, para empezar una breve introducción. IntegroPT es una plataforma web desarrollada para la Universidad Privada de Tacna, con la intención de modernizar y unificar la gestión de los espacios y recursos que forman parte de una infraestructura. Surge como respuesta a la necesidad urgente de digitalizar procesos administrativos y mejorar la planificación de ambientes en un entorno donde la demanda de las aulas, los laboratorios y los equipos tecnológicos crece en cada semestre. Bueno, el diagrama de proceso actual es el siguiente. Primero, el estudiante se dirige a la oficina de reservas y bueno, acá es donde se hace la pregunta. ¿Se encuentra el encargado? Si no, pues se vuelve más tarde. Y si sí, pues solicita un laboratorio. El encargado verifica si el laboratorio disponibles y si hay, te dice que no y te informa que el horario está disponible y tienes que volver a venir a más tarde. Y si sí, pues te indica que el laboratorio está disponible, te entrega una ficha de reserva donde tú manualmente tienes que poner tus datos y después de hacer eso te da acceso al laboratorio. Bien, buenas noches. Mi nombre es Cristian Carlos Mamanicori y yo comenzaré a explicar lo que viene a ser el diagrama de contexto. Su objetivo es mostrar de manera general qué es el sistema, quiénes lo usan y con qué otros sistemas se comunica. Como se puede observar, tenemos cuatro actores que vienen a ser estudiante, docente, administrador y soporte. El estudiante y docente pueden reservar espacios, revisar horarios y registrar incidencias. El administrador puede gestionar usuarios, espacios, horarios, reservas, reportes y auditoría. Y lo que viene a ser el soporte puede aprobar o rechazar reservas. Así también puede registrar sanciones y gestionar reportes. Todo esto en el sistema que tiene como nombre Integra UPT. Y en este caso se puede también observar que tenemos un sistema externo que viene a ser la API de Google para lo que viene a ser el Logi. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasaré con el diagrama de contenedor que viene a ser el C2. Este diagrama muestra cómo está organizado internamente lo que viene a ser el sistema en sus partes, como viene a ser el frontend, el backend y lo que es la base de datos. En este caso tenemos pues que el usuario se conecta con la aplicación web que está hecho con React y TypeScript para luego consumir lo que viene a ser las APIs, que en este caso tenemos como backend reserva, backend espacios, horarios, etcétera. Para luego esto comunicarse con lo que viene a ser la base de datos que está en MySQL y que tiene como nombre SIF in UPT. Bien, siguiente por favor. Bien, ahora vamos con el diagrama de componente, que en este caso es eh, del, de la API que viene a ser gestión de espacios. Primero, en la parte superior encontramos el espacio controlador, que viene a ser el componente que recibe las solicitudes del cliente. Aquí pues llegan lo que viene a ser las peticiones de cómo crear, actualizar, eliminar o listar espacios. Bien, luego tenemos las interfaces de servicio que definen el contrato de métodos disponibles para lo que viene a ser la lógica del negocio. Es decir, cómo debe comportarse el servicio sin importar quién lo implemente. Esta separación nos permite facilitar lo que vienen a ser las pruebas, también la escalabilidad y el desacoplamiento. Bien, luego tenemos los servicios, tenemos espacio servicio y escuela servicio. En este componente se implementa lo que viene a ser la lógica de negocio y básicamente aquí ocurre todo lo importante, lo que viene a ser la validación de datos, regla de negocio, construcción de respuestas, aplicar cambios a la entidad, llamar al repositorio. Ya, también tenemos otro componente que viene a ser las DTOs, como espacio request y espacio response. En el espacio request están los datos que entran al microservicio y en el espacio response se encuentran los datos que salen del microservicio. Esto de los DTOs nos permiten separar lo que viene a ser la estructura interna de la entidad, evitando así exponer detalles sensibles. También tenemos el componente repositorios, espacio repositorio y escuela repositorio. Estas son las capas encargadas del acceso a datos que usan GPA Repository, viene de Spring Boot. Se puede hacer la búsqueda, guardado, autorización, eliminación.
Finalmente tenemos lo que vienen a ser las entidades, espacio escuela. Entonces se representan las tablas físicas en la base de datos, se mapean con anotaciones JPA para sincronización automática con columnas SQL. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos el diagrama de secuencia. Este es el diagrama de secuencia para listar lo que vienen a ser los espacios. El usuario, pues, quiere listar los espacios, se va para el controlador y el controlador se va para el servicio en donde pide la lista de espacios y servicio de espacios se va para la base de datos en donde busca los espacios. Y esto seguidamente devuelve a la lista de espacios a servicio de espacios para luego mostrar una lista organizada y así mostrar espacios al usuario. Siguiente, por favor. Ya, finalmente tenemos el diagrama de clases del mismo backend de espacios, que tenemos el controlador que ya mencioné hace un momento. En este caso tenemos los métodos, como se puede observar ahí, listar, buscar por ID, crear, actualizar y eliminar. Luego se va para la interfaz y espacio servicio, en la que tiene los métodos listar, buscar por ID, crear, actualizar y eliminar. Y, y así también luego se usan lo que vienen a ser los servicios. Para ya luego esto, la interfaz perdón, el servicio que se implemente con la interfaz para luego llegar a usar lo que viene a ser el repositorio. Y este repositorio gestiona las entidades escuela y espacio. Y bien, eso sería todo por mi parte. Bien, buenas noches, ingeniero. Yo soy Héctor Alberto Serra Ruiz y en este caso le explicaré sobre el backend usuario. El backend usuario lo hemos dividido por tres partes, que por el lado izquierdo tenemos el lado administrativo controlador, luego el docente controlador y luego el estudiante controlador. Los tres van a cumplir la misma función, pero se separan porque tienen diferentes datos, ya que en la base de datos, las tres tablas que son diferentes derivan de la misma tabla de usuario y usuario autenticación, las cuales guardan datos generales de los dos y después se guardan datos específicos de cada uno. Viéndolo así, explicaré uno para dar más detalle, porque lo demás de con docente y estudiante son más de lo mismo. Así que administrativo de controlador llama al interfaz del administrativo servicio, la cual el administrativo servicio va a tener el servicio de guardar, va a tener el de listar, guardar, buscar y actualizar datos. Y solo va a tener un DTO que va a ser administrativo from, lo hemos llamado, porque solo va a retornar y dar datos del mismo porque los datos van a ser los mismos al fin y al cabo, así que no va a haber problema en ese caso. Después de implementar el servicio administrativo, ese administrador servicio va a llamar también a otra clase que es usuario servicio, que esto es más para los datos generales del usuario. Ya que hemos guardado en administrativo servicio los datos específicos del administrador, ahora va a guardar los datos específicos del usuario, los datos generales, mejor dicho. Así va a ser con cada uno, con el docente, con el estudiante. Los tres van a ser llamados por la implementación del usuario servicio, como podemos ver ahí, que llama desde administrador servicio, docente servicio y estudiante servicio. Y ya eh, el administrador servicio llamará a su administrador repositorio, de igual manera el estudiante repositorio y de igual manera el docente repositorio. Y el usuario servicio llama al usuario response, donde todos van a ir directamente a la base de datos de SINS in UPT, que va a mapear tanto a cuatro tablas, a las cuatro entidades que van a ser de usuario, que van a tener los datos generales, luego va a tener el usuario autenticación, que va a tener tanto correo como contraseña. Luego va a estar los datos personales del docente en área académica, también los datos académicos del estudiante y también datos administrativos específicos del administrador. Siguiente. Bueno, en el diagrama de secuencia, como le mencioné anteriormente, los tres van a ser uno solo
pero van a tener diferentes datos de entrada, pero el diagrama de secuencia va a ser igual para todos porque van a tener las mismas funciones, como anteriormente le he mencionado. Primero, para buscar un administrador o un usuario administrativo, el usuario va a ver la lista de administradores. Va a obtener la lista de administradores mediante el controlador y luego el administrador servicio va a buscar el administrador que está buscando. De la base de datos va a retornar la lista de administrativos, luego lista formateada, la lista donde se va a buscar el ID de la persona y luego va a mostrar el administrativo mismo, el usuario. Luego del usuario, esta es la siguiente función que va a ser registrar un nuevo administrativo. Luego de controlador va a registrar un administrativo en administrativo servicio y va a guardar el administrativo en la base de datos. De ahí vamos a irnos de la base de datos administrativo servicio, administrativo control al usuario que va a registrar el administrativo, luego lo va a confirmar y se va a crear el administrativo, se va a crear el administrativo. Por otro lado tenemos el apartado de editar, que esto es para editar tanto sea cualquier dato de la persona, del administrativo, que va a editar, luego va a llamar con la ID para editar ese perfil, luego va a buscar el administrativo por ID en la base de datos, luego la base de datos va a retornar datos del administrativo, los datos y va a mostrar los datos para editar. Luego tenemos el actualizar datos, que esto va más que todo va a mostrar los datos generales del usuario. Como anteriormente le he dicho que se va a editar los datos, antes de eso tiene que mostrarnos los datos y esos se van a mostrar allí, que va a decir actualizar datos, luego obtener datos, luego actualizar registro. Luego nos va a retornar todo el apartado de los datos del usuario para luego actualizarlos. Y por último tenemos el eliminar un usuario. Claro está que al eliminarlo no se elimina realmente, sino es que nosotros tenemos un apartado que es un estado, que el usuario nunca se va a eliminar, sino se va a poner activo o inactivo. En el caso de que se elimine, se pone inactivo. Por eso, en este caso, cuando querramos eliminar un administrativo, seleccionamos, eliminamos desde el controlador, luego el controlador va a llamar al ID a partir del administrador servicio. Después nos va a mandar a la base de datos que va a borrar el administrativo y de ahí la base de datos va a cambiar el estado a inactivo. El servicio va a decir que está ok y el administrativo ya estaría inactivo. Siguiente. Por este lado ya tenemos más de las clases que hemos implementado en este backend usuario, que como le he mencionado, que los tres van a tener las mismas funciones, pero diferentes datos, como podemos ver en los form que tiene, porque en el administrativo tiene nombre, apellido, pero los más específicos es la fecha de incorporación, el turno, las extensiones. Por otro lado, el docente tiene especialidades y tipo de contrato, y por el estudiante tiene el código universitario y un dato más. Por el lado administrativo, como le he mencionado, tiene para listar la tabla de administrativo con todos los datos generales. Luego tiene el obtener por ID para mostrarnos y editar un dato o un dato del administrador. Luego también para crear un nuevo administrador llamando al administrativo for, creando una nueva un nuevo listado, luego actualizar, tanto llamando a la ID para luego actualizar los datos de ese ID mismo, y luego actualizar estado, que eso sería la clase de eliminar, llamándolo de la interfaz, que ahí podemos ver todas las clases que he mencionado anteriormente. Y y que luego se va a implementar en administrativo servicio llamando a esas interfaces. Y también va a llamar a administrativo repositorio, donde va a tener la lógica JPA del Spring Boot. Y de allí va a llamar otra interfaz de ese servicio a la interfaz de servicio. Pero aquí ya más datos generales. Acá hemos implementado también eh, codificar el password y verificar la contraseña
porque el usuario va a guardarse con base 64 la contraseña para retornar y devolver la contraseña en el caso queremos verla o enviar de nuevo la contraseña para corregirla. Siguiente. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Dayan Jawira. Bueno, aquí continuamos con el siguiente módulo que viene a ser el área de reportes, generar reportes. Empezamos con el diagrama de componentes, como se ve en pantalla. Bien, bueno, este diagrama, como podemos ver, tiene tres partes importantes y entre ellos está el controlador, que podemos verlo de color azul, el servicio y repositorio, donde el controlador es quien recibe las peticiones de Internet, se puede decir, claro, de Internet, y bueno, pues y es quien muestra. Por otro lado, el servicio es el que trabaja con los datos que recibe del DTO, que está del lado, el de color rosado, y bueno, pues hace los cálculos. Y el repositorio es el que habla directamente con la base de datos, ¿no? La base de datos, podemos ver que allí se utilizan las entidades que se ven allí, son 8 en este caso. Bueno, vemos usuarios, docentes, espacios, facultades y 4 más. Bueno, pues todo eso se conecta a nuestra base de datos, en este caso es MySQL, y bueno, pues ahí es donde se guarda la información. Bueno, es básicamente eso. Siguiente, vamos con el diagrama ¿de qué? Ah, de clases. Bien, bueno, ahora tenemos aquí el diagrama de clases. Bueno, entre esas tenemos 7 clases importantes, bueno, las más principales. Entre ellas está el reportes controlador, que lo vemos en la segunda fila, allí. Bueno, este es el que recibe las peticiones, como mencioné hace un momento. Entre sus métodos podemos ver obtener estadísticas generales. Bueno, pues es quien obtiene los números en general y para luego poder hacer el uso de los métodos de exportaciones. Tenemos allí dos, podemos verlo en las dos últimas. Perdón, en las penúltimas. Exportar PDF y exportar en Excel son los métodos que otorga esta clase. También tenemos la clase reporte servicio, que es el que sigue, ya que el reporte controlador depende del reporte servicio. Y hace todos los cálculos importantes para los reportes. Bueno, entre sus métodos también podemos ver que tenemos obtener estadísticas generales, obtener uso de espacios y bueno, obtener reservas por mes. Estos pues ya se encargan de pedir los datos al repositorio, calcular, bueno, según lo que pide, ¿no? En este caso, calcular qué tanto uso se hace a los espacios, o sea, a los laboratorios, a las aulas, y también, bueno, los organiza por mes. Bueno, eso ya se verá mejor una vez se presente el sistema. Y tenemos también la clase de reporte repositorio. Y claro, reporte servicio igualmente depende de reportes repositorio. Y este pues habla con la base de datos, como se explicó, como se mencionó en el diagrama de componentes. Sus métodos hacen algunas consultas como conectar estudiantes y docentes, em, calcular reservas, sacar el porcentaje, todo lo que tenga que ver con reportes, ¿no? Bien, y tenemos 3 clases de datos, y estas son usadas por reportes repositorio, reporte servicio y también por el controlador. Eh, bueno, pues estos bueno, tenemos por ejemplo a estadísticas generales response, tenemos al uso de espacio y bueno, ahí que no se ve muy bien, reservas por mes. Y bueno, toda esta organización hace que la clase pues tenga eh, un trabajo específico, ¿no? Y eso. Siguiente. Bien, bueno, aquí tenemos el diagrama de, de secuencia. Bien, bueno, aplicamos rápidamente. Todo empieza por el usuario, claro.
El usuario lo que hace es pide estadísticas, el controlador lo que hace es recibir la petición y le pide, pues, le pide ayuda a servicio mediante el método obtener estadísticas generales. Y bueno, servicio igualmente, una vez que recibe eso, se comunica, le pide ayuda a los datos del repositorio. Allí vemos los métodos, obtener estadísticas generales. Y ya, pues el repositorio ya hace varias preguntas, ¿no? A la base de datos. Ahí podemos ver algunas consultas de Select, como, bueno, esas podemos traducirlas como cuántos estudiantes hay, cuántos docentes tenemos, cuántas reservas activas hay en el momento. Y ya, pues la base de datos se encarga de responder esos números y es lo que retorna. Datos que retorna, pues, como allí dicen, datos estadísticos. Bien, estos números ya van subiendo de nivel en nivel hasta que el controlador los convierte en un JSON y en un archivo JSON y este ya se los envía al usuario. Y cada parte hace, podemos ver que cada parte ya hace su trabajo, ¿no? Y todo funciona bueno, aquí una breve demostración del sistema. Bueno, primero nos registramos con las credenciales. Allí vemos que nos pide, tenemos 4 roles. En este caso vamos a ingresar como estudiante o como docente. Vamos a ver. Bien, bueno, este es el menú principal, que podemos verlo. Y bueno, vamos a la parte fuerte, a servicios. Y allí tenemos 2 módulos, reservas y incidencias y reportes, ambos para registrar. Si vamos a reservas, allí tenemos algunas opciones, entre ellas la que más resalta es la lista de espacios, o sea, de laboratorios o aulas que tiene disponibles, según el tipo de usuario. Y ya depende de a qué escuela pertenezca. En este caso vemos el laboratorio 2. Si fuese otro estudiante, bueno, probablemente tenga más laboratorios. Y bueno, allí ya podemos gestionarlo, ¿no? Como reservar un nuevo espacio y así. Bueno, es nada funcionamiento. Vamos también con mi perfil. Mi perfil, bueno, allí vemos los datos del estudiante o del docente, según, bueno, en este caso vemos que es un estudiante, el estudiante Steve Marca, y allí vemos sus datos. Igualmente, si fuese un docente, ya mostraría los datos del docente. Cambiamos de rol y vamos a lo que se explicó en los diagramas. Salimos y nos registramos como administrador. Bien, bien, allí vamos, por ejemplo, uno de los que explicó mis compañeros, tenemos el de usuarios, por ejemplo. Bueno, y allí están el funcionamiento, como explicó, la tabla de la lista de usuarios clasificadas por el tipo de rol. También tenemos la opción del CRUD, ¿no? Agregar un nuevo usuario, editarlos, eliminarlos. Por ejemplo, allí está el formulario para poder agregarlos con los datos ya que se piden. Podemos editarlos y más. También tenemos el área de reportes, como expliqué cuando fue lo último que se presentó. Y ahí están. Ya se explicó el diagrama de componentes y cómo es que sucede. Y lo mismo, si vamos a generar reportes, ya, como expliqué, ya se encarga allí el controlador a pedirle servicio, a repositorio y repositorio de la base de datos. Y de esa manera. Claro, tenemos más módulos. Bueno, ya pasa en segundo plano. Por ejemplo, tenemos a gestión de espacios. Son los laboratorios y las aulas. Podemos agregar uno nuevo. Allí vemos el formulario. Y es exactamente el mismo formulario para poder editarlos. También tenemos el gestión de horarios, el de color verde. Y vean, allí vemos los cursos que son asignados a un horario específico, a un bloque específico de un espacio. Igualmente allí se pueden agregar el clásico formulario. También tenemos sanciones, que es cada vez que ocurra alguna incidencia, que ya vamos a ver eso. Las sanciones son como los castigos, se podría decir, donde el estudiante no puede reservar durante un cierto tiempo, que ahí ya se va agregando. Tenemos reservas, que es la administración de reservas de parte del administrador o del supervisor en este caso, ya se encarga nada más de aceptar, rechazar o cancelar la reserva y explicando la justificación, el por qué lo hizo y eso.
ya se envía. Y eso ya se envía también al usuario, al estudiante, perdón. Tenemos también auditoría, que es la más que nada, es como el historial, es como claro, son las acciones que se realizaron, en este caso de reservas. Allí vemos cómo cambiaron de estado cada solicitud que se hizo. Vemos cómo cambió de pendiente a aprobado, de pendiente a rechazado y algunos datos más. Tenemos también la opción para exportarlos en PDF, en Excel y aplicar filtros. Todos nuestros módulos tienen sus respectivos filtros. También tenemos, me estoy olvidando de incidencias. Incidencias, que va de la mano de sanciones, es donde se registran los casos que suceden durante la prestación del servicio, o sea, del espacio. Puede que cualquier caso que ocurra, como algún ruido o alguna pérdida de algún material o algo. Igualmente, allí tiene sus filtros y para poder registrarlos. Mostrar la estructura del proyecto en IntelliJ. ¿Podrías entrar, por favor? Bien, en el backend, interpreter backend. Bien, ahí se podría observar lo que tenemos, los distintos backends, como hace un momento se mencionó que estamos usando no en sí microservicios al 100%, ya que compartimos una base de datos y algunos no vendrían a ser también microservicios, vendrían a ser servicios, entonces sería como una combinación de arquitectura SOA con microservicios. Y ya podemos ver dentro de uno, por ejemplo, backend espacios, ¿podrías desplegarlo, por favor? Backend espacios. Eh, Java. Bien. En cada microservicio o servicio utilizamos la arquitectura que viene a ser MVC, que es modelo vista controlador, como se observa ahí, modelo vista y el controlador, perdón, modelo controlador y vista que vendría a estar en nuestro frontend que ya se React. Ya bien, también a esto combinarlo con lo que viene a ser arquitectura limpia, ya que contiene interfaces y también el paquete de TO. En lo que viene a ser arquitectura limpia, pues también utilizamos lo que viene a ser los principios SOLID que vimos en la primera unidad. Por ejemplo, en lo que viene a ser responsabilidad única, es que pues cada clase en sí cumple solo un rol. Por ejemplo, los controladores solo manejan las peticiones HTTP, el paquete de servicios solo manejan lo que viene a ser la lógica de negocios y los repositorios solo manejan lo que es el acceso a datos. Bien, luego también en lo que viene a ser los principios SOLID, tenemos el Open Close, que también lo implementamos, que pues en este caso nuestro sistema nos permite agregar nuevos módulos sin modificar muchos los existentes. Como por ejemplo podríamos agregar, no sé, bueno, reporte service, que no afecta nada y ya. Luego también tenemos Liscon Substitute Principal, que vienen a ser más lo que son las interfaces que estamos utilizando. Estas interfaces nos permiten intercambiar implementaciones sin romper lo que viene a ser el sistema. Por ejemplo, puedes desplegar en interfaces, por favor. Ahí utilizamos tres interfaces que ya se llegan a implementar en lo que viene a ser en el paquete repositorio. También, siguiendo el principio SOLID, tenemos el Interface Segregation, que nos dice que no tenemos interfaces gigantes. Como se puede observar ahí, las interfaces que usamos solo se enfocan en una función específica del módulo. Finalmente, el dependency inversión es que los controladores dependen de interfaces de servicio, no de implementaciones concretas. Bien, finalmente, con lo que viene a ser los patrones de diseño, hemos utilizado el patrón repository, que viene a ser que hemos utilizado el Spring Data JPA. Por ejemplo, ahí el no, sí, que extiende y el repositorio. Y el patrón de TO, que viene a ser Data Transfer Op, que es muy bien aplicado con nuestras clases Request y Response.